Diario de un emprendedor, episodio 183. Hola, muy buenos días, bienvenido a un episodio más del podcast Diario de un emprendedor. ¿Qué tal estás? Hoy quiero dar la bienvenida tanto a todos los que me escucháis pues eso, de continuo, como a la gente nueva que se suscribe al canal poquito a poco, que por lo que voy viendo las estadísticas, pues la verdad es que va creciendo poquito a poco cada día, pero muy bien. Así que eso, bienvenido. Y hoy quiero hablar de estrategia, ¿vale? Llevábamos unos días hablando de financiación, ayer hablamos de tema de másters, mi opinión al respecto del tema de los másters, y hoy un poco de estrategia a la hora de, pues eso, de replantear problemas, de estar en el día a día de tu empresa. Porque, bueno, la verdad es que muchas veces estás pues sumido en los problemas del día a día con clientes, proveedores y demás, y no te paras a replantearte cosas que deberíamos de hacerlo de vez en cuando, ¿vale? Así que quería hacer esta reflexión en el día de hoy y hablar un poco de estos temas. Por poner, pues yo qué sé, unos casos particulares de ejemplos en los cuales un empresario, un directivo, un emprendedor se enfrenta en el día a día, pues yo qué sé, por poner el caso, pues clientes que no pagan o que pagan tarde, que cuando llegará el pago, que fíjate tú, que si le pagan 60 días y ando justo de tesorería, pues esos son problemas que podría darse en cualquier tipo de empresa, cualquier tipo de, pues eso, ya sea más grande, más pequeño, cualquier tipo de departamento financiero de una empresa, pues puede llegar a ocurrir, ¿vale? Y puede ser un problema de los que de los que quería comentar, de que no son estratégicos, son problemas del día a día. O por ejemplo, un proveedor habitual que no manda un pedido a tiempo, y entonces pues preocupado de decir, pues qué pasa que no manda el pedido, es que no comprará, se habrá ido a la competencia, qué pasará, ¿vale? O pues yo qué sé, entre dos departamentos, dos jefes de departamento que se llevan mal y discuten, y eso repercute en el día a día del departamento con mala información que fluye y demás. Esos son problemas del día a día, no son problemas estratégicos, ¿vale? Y luego en la otra punta estarían, en el otro extremo, estarían problemas de, por ejemplo, una tendencia en la demanda que vas percibiendo poco a poco, que la vislumbras en el futuro, que no va a pasar de un día para otro, pero que prevés que de aquí a un tiempo, pues si no haces algo, te puedes ver en un problema. O el aumento de la competencia por el aumento de proveedores, o un posible cambio de ciclo por una crisis. Pues esos son problemas más estratégicos, más a largo plazo, más de, no sé cómo te diría, de un perfil más de dirección, más que de un perfil más técnico de la operativa, ¿vale? No sé si queda claro, yo creo que sí, con estos ejemplos de lo que sería un problema de corto plazo y un problema de largo plazo, ¿vale? Entonces, yo los llamaría problemas operativos, los de corto plazo, y problemas estratégicos, los de largo plazo, por hacer una diferencia o llamarlos de alguna manera, ¿vale? Entonces, ¿qué diferencias hay entre unos y otros problemas? Pues mira, por ejemplo, los problemas operativos, los de corto plazo, tienes que solucionarlos en el momento sí o sí, ¿vale? Es requisito imprescindible solucionarlos sí o sí. No, a largo plazo no te van a reportar ningún beneficio en el sentido de te van a traer más clientes por solucionar el problema en concreto, pero sí que tienes que solucionarlo ahora mismo, porque ese problema sí que es un problema, es un fuego que haya abierto en ese momento, en ese departamento o en esa operación, y tienes que solucionarlo sí o sí, ¿vale? Entonces, diferencia entre uno y otro, pues que uno lo tienes que solucionar en el momento y el otro tienes más tiempo para pensar cómo solucionarlo, ¿vale? Sobre todo, pues eso, si vas anticipando. Yo muchas veces peco de estar siempre cavilando, pensando en el futuro de pues por dónde ir, por dónde no ir, por dónde me puede venir pues tal problema en el futuro, por dónde pues preveo que no, que igual es pecar demasiado de intentar anticiparte también a las cosas mucho, ¿vale? Ni un extremo ni el otro, ni estar en el día a día los problemas y no pensar en el futuro, ni tampoco quizá pues estar continuamente preocupándote por cosas que todavía no han pasado, ¿vale? Entonces
no sé, también un poco sopesar que estar en un punto medio de, pues eso, no obsesionarte con los problemas del día a día y tampoco obsesionarte con los de largo plazo, pues debería ser lo ideal. Pues eso, los problemas de operaciones también son a corto plazo y los otros en principio son a largo plazo o a medio plazo. Y luego un baremo o una cosa que sería interesante hablar de estos problemas es que los problemas operativos yo creo que son más fácilmente cuantificables en cuanto a que tienes datos concretos para poder tomar decisiones, ¿vale? Sin embargo, los problemas estratégicos te mueves más con datos más subjetivos, más de previsiones, más de no sé cómo decirte, de datos basados en hipótesis, no en datos reales de, por ejemplo, me hacen un pedido, no me hacen un pedido, o te hacen el pedido o no te hacen el pedido, es un hecho. O yo qué sé, no me ha pagado un cliente, es un hecho. Pero un cambio en la tendencia, en la demanda de los clientes, pues ya es más complicado. Te mueves ya en otro mundo más, no sé cómo decirte, menos cuantificable, ¿vale? Más de también de tener un cierto sexto sentido para identificar, de, pues eso, tomar las decisiones ya no solo te puedes basar en datos concretos, aunque lógicamente hay empresas, por ejemplo, como el otro día comentábamos de los bancos, que tienen información y que en principio a priori pueden tener más datos de los que puede tener algunas otras empresas. Por ejemplo, yo creo que en las hipotecas y en los préstamos a tipo fijo que ofertan los bancos, ellos con sus mediciones estadísticas de, pues yo qué sé, de tendencias y demás, pues pueden llegar a tener algo más de información que una empresa que no se dedique a nada, a ninguno de estos temas financieros y que pues no puedas tener unos datos para tomar este tipo de decisiones. Pero bueno, aún así ya ves que estoy hablando de estadísticas, de previsiones a futuro y siempre se pueden equivocar, ¿eh? Porque un cambio de tendencia como pasó en la crisis del 2008 por una quiebra de una de las empresas, creo que fue Lehman Brothers la que desencadenó todo, pues nadie se lo esperaba en ese momento. Todo el mundo pensaba que esto, pues eso, que iba a ir a más, se veía como que estaba todo muy acelerado, pero no se pensaba que iba a caer de esa manera, ¿vale? Entonces, bueno, por recapitular, que una, en principio, puedes solucionarla con datos concretos, la otra es más de estar pensando y de estar un poco, pues eso, con el sexto sentido, ¿vale? Dejémoslo ahí. Luego, otro problema, o sea, otra diferencia, y esta me hace mucha gracia, y es que los problemas operativos, los de corto plazo, te vienen. O sea, tú estás en tu despacho o estás reunido con, yo qué sé, con alguien o lo que sea, te suena el teléfono y ya, depende de quién te llame, ya sabes que tienes un marrón, un problema. Y estoy seguro que a todos os ha pasado, sabéis exactamente de lo que hablo, de, pues eso, que son problemas que no hace falta ser proactivo a la hora de encontrártelos, porque ya te los encuentras, ya te vienen a buscar a ti, ¿vale? Son problemas de, pues eso, de reactivos. Si dijéramos, te vienen. Sin embargo, los problemas estratégicos los tienes que plantear tú. O sea, tienes que darte cuenta de que probablemente si no haces o creas nuevos productos, pues que el ciclo de vida de los productos existentes que tienes, pues que la fecha de caducidad llegue en un momento dado y se te caiga la facturación. Pues ese problema no nadie te va a venir a contártelo, lo tienes que anticipar tú. No sé, son distintas formas de plantearlo, ¿vale? Una cosa es, pues eso, el problema que te viene y la otra es el problema que te vendrá y que tienes que pensar tú que ese problema te va a venir, no te va a venir nadie a decírtelo, ¿vale? Y bueno, pues básicamente, ya te digo, yo creo que la diferencia entre uno y otro es que los problemas más operativos los soluciona más la persona con un perfil más técnico y sin embargo los problemas más estratégicos yo creo que son más de perfil de dirección. Yo recuerdo que en el máster que hice nos hacían una gráfica
en la cual se veía que en un eje de coordenadas estaba el perfil de dirección y en el otro eje estaba el perfil más de operaciones. Entonces el profesor te decía que te marcaba una curva y te decía que en qué parte de la curva pensabas que estabas tú. Si estabas más en la parte de la curva de operaciones, de resolución de problemas del día a día, o estabas más en la curva de resolución de problemas más, pues eso, más de dirección, más estratégicos. Y la verdad es que sí que en su día me hizo pensar, porque deberíamos de dedicar más tiempo a filtrar esos problemas que, ojo, hay que solucionar, porque son problemas que alguien tiene que solucionarlos, y si tú eres la persona responsable de eso, pues lógicamente tienes que solucionarlo. Pero quizá pensar en formas de que, pues por ejemplo, la gente que está por debajo de ti pueda solucionar esos problemas sin que te llegue a ti, para poder estar disponible para solucionar otro tipo de problemas, ¿vale? Por ejemplo, no sé, yo los problemas del día a día los llevo muy mal, porque me estresan mucho, en el sentido de que quiero solucionar todo cuanto antes y demás. Y quizá es un error, y es mejor pues pensar en formas de cómo esos problemas del día a día que no lleguen a pasar, o incluso si pasan, ponderarlos, ponerlos en una balanza y decir hasta qué punto son importantes o no son importantes, y mirar a ver quién los tiene que solucionar o quién no. Porque sí que es verdad que muchas veces te vas cargando en la mochila de esos problemas y acabas el día pensando que no haces más que, pues eso, pegarte el día entero apagando fuegos y solucionando problemillas de estos, bueno, problemillas que claro, en el momento no es un problemilla, es un problemón, pero que realmente a la larga no son tareas que te van a reportar mucho beneficio, o tareas que sean realmente importantes. Son, pues eso, muchos pequeños problemillas del día a día que te colapsan, te hacen estar pues continuamente reactivo solucionándolos, cuando realmente lo que deberíamos de hacer es estar preocupándonos más en cómo hacer que esos problemas no estén, y en cómo pensar en cómo hacer cosas más estratégicas, ¿vale? No te digo que todo el día, pero quizás sí dedicar, pues yo qué sé, unas horas cada X tiempo, unas horas a la semana, por ejemplo, pues yo qué sé, las mañanas de los jueves, desde las 9 hasta las 11 de la mañana, voy a bloquearme 2 horas, y voy a apagar el teléfono, incluso voy a ponerlo en silencio, no voy a mirar correos, y voy a estar pensando en cómo mejorar los procesos de mi empresa, o cómo mejorar tal cosa que me preocupa, o cosas así, ¿vale? Ahí lo dejo. Ya sabes que si tienes alguna forma o tú te lo planteas de alguna otra forma y lo quieres comentar, pues genial, me mandas un correo a contacto@martinezruben.com y lo comentamos en el podcast. Yo encantado. Hace un tiempo hice un curso de productividad, ¿cómo lo llamaba? Era de Joan Boluda. Lo tenía en su página web, en boluda.com, y era de time blocking, era exactamente el curso, time blocking. Y la verdad es que me pareció muy interesante, porque aunque no hablaba de estrategia, sí que hablaba de tareas urgentes y tareas importantes. Y realmente, básicamente trata de esto, de tareas urgentes que hay que realizar sí o sí, y luego de tareas importantes que tienes que hacerlas porque son importantes pero no son urgentes, pero tienes que hacerlas. Y él decía, pues eso, de bloquear en el calendario semanal, de bloquear unas horas para solucionar estas tareas importantes pero no urgentes, ¿vale? Es una buena definición. Luego, mira, quería comentar también, para que veas el peso que tiene todo esto de la estrategia en una empresa, distintas empresas, y algunas de las cuales ya ni existen, como ejemplo de mala estrategia y de cómo no saber darle la vuelta a un problema, quizá no anticiparse a ese problema, y ejemplos de buenas empresas que llevan tiempo ganando dinero, mucho dinero, y que son premiadas pues por su forma de hacer las cosas y por su forma de anticiparse a los problemas y ser pioneros en su sector, ¿vale? Por ejemplo, ejemplos de malas empresas, o de empresas que lo han hecho mal: BlackBerry, que no sé si recordarás, pero antes nadie tenía un iPhone o nadie tenía un Android para trabajar. Lo que se utilizaba era sobre todo la BlackBerry. Tenía un sistema de mensajería muy bueno, ¿te acuerdas? Con esos pequeños
smartphones con teclado físico, ¿vale? Que tenían una cuota de mercado, no te sabría decir ahora, pero muy elevada. Incluso tenía fanboys, ¿vale? Gente que los seguía y que no quería cambiar de BlackBerry, porque yo recuerdo cuando cogí el primer iPhone, que yo decía, jolín, yo soy muy early adopter, ¿vale? Pues eso, de cuando salen cosas nuevas me gusta mucho probarlas, pues yo qué sé, cuando salieron los primeros MP3 de coche, pues que no existían casi, pues tenía uno, los iPhones exactamente igual. Ahora me he comprado un coche, un eléctrico, que ya lo contaré en algún otro episodio también. Bueno, no sé, me gusta mucho probar cosas. Y yo decía a la gente que tenía BlackBerry, prueba el iPhone porque es una pasada. No, yo con mi BlackBerry estoy encantado porque tal. Y claro, yo decía, bueno, pues nada, tú sigue. Y ahora, al cabo del tiempo, toda esa gente que antes tenía BlackBerry, ahora los ves con iPhones. Y están encantados, lógicamente. Con lo cual, a BlackBerry se le comieron totalmente el mercado. Igual que pasó con Nokia. Nokia era uno de los líderes en temas de telefonía. Y bueno, ¿quién no ha tenido un Nokia? En cualquiera de sus variantes. O sea, tenían pues lo mismo, una cuota de mercado de móviles que era una bestialidad. Y les pasó un poco lo mismo, ¿no? Vinieron los smartphones, no se supieron adaptar y al final se les acabaron comiendo el mercado. Creo que Nokia, si no me equivoco, lo adquirió Windows, que también es otra empresa que en el tema de sistemas operativos se está cubriendo un poco de gloria, sobre todo en el tema de los sistemas operativos para móviles, porque el Windows Phone creo que es anecdótico y sin embargo Android o iOS de Apple, que son mucho más recientes, pues son, vamos, líderes indiscutibles en cuanto a sistemas operativos de telefonía móvil y de aparatos móviles, porque también los instalan en tablets, se instalan en portátiles pequeñitos, o sea que eso, pues una mala estrategia, bueno, y luego aparte, claro, que para competir contra depende qué empresas, pues lógicamente no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de un Google y estamos hablando de un Apple, o sea que tampoco vamos a decir que igual también ellos tomaron sus decisiones y no pudieron llegar a hacer las cosas tan bien como lo hacían otros. Ojo, que criticar siempre es muy fácil, ¿eh? Vale. Luego hay otro ejemplo que lo ponen mucho en los casos de los másters, que es el caso de Kodak, que igual lo comentamos en algún otro episodio, que también era un líder indiscutible en cuanto a cámaras fotográficas, de hecho la inventaron ellos, y bueno, una empresa con 130 años de historia y en poco tiempo se fue a pique, ¿vale? Por los cambios que hubo en el sector y demás. Luego, en el extremo opuesto, empresas pues que están recibiendo un montón de premios y que pues ganan dinero sin conocimiento, Google, por poner el caso, vamos, Google, Amazon, Zara, Apple, son empresas que son líderes indiscutibles en su sector, que cada vez van a más y que tienen modelos de innovación, de adaptación al cambio. No sé, o sea, creo que no hace falta siquiera mencionar porque bueno, todo el mundo las conoce y todo el mundo sabe lo importante y lo reconocidas son en sus sectores. Y luego también quería comentar empresas en las cuales están ahí en una nebulosa que no se sabe muy bien el día de mañana qué es lo que va a pasar, que siguen una estrategia, pero que ya veremos a ver hacia dónde o dónde acaban, ¿vale? Como por ejemplo Tesla de Elon Musk, que lo he comentado en algún episodio del podcast, la biografía que leí, me pareció muy interesante. O sea, si tienes, no me acuerdo qué episodio es, pero lo pondré en las notas del podcast, pondré el número de episodio que es porque es muy interesante. Elon Musk, que fue también el creador de PayPal, ¿vale? O sea que poquita broma con este señor también. Y ha creado también otra empresa que lanza cohetes a Marte o quiere lanzar cohetes a Marte, que se llama SpaceX, y otra de placas solares que son cuando menos dignas de seguir, ¿vale? Y luego pues otra empresa también, por ejemplo Twitter, que tiene muchos usuarios. Yo, por ejemplo, a mí Twitter nunca me acaba de enganchar, pero sí que hay mucha gente que lo usa, que se ha invertido mucho dinero en ella y que no sé muy bien el tema de monetizar esta empresa, cómo lo están haciendo y cómo acabará el día de mañana, ¿vale? Ya te digo, un poco ahí me genera intriga,
¿vale? Bueno, minuto 19:50 del podcast, o sea, minuto 20, así que yo creo que vamos a ir acabando con el episodio de hoy. No sé qué te habrá parecido, si te gusta pues el nuevo enfoque del podcast, de pues eso, ir intercalando cosas un poco más de reflexión, de ayudas a emprendedores. Ya sabes que todos los comentarios, pues genial. Los puedes mandar a contacto@martinezruben.com o en la página web martinezruben.com/contacto. De hecho, hoy tenía una lista de MailChimp, de correo electrónico de hace tiempo, de los correos electrónicos que había ido recopilando de toda la gente que se había suscrito, y he mandado un correo general pues diciendo pues que había vuelto a grabar los episodios del podcast y que pues eso, que si queréis escucharlo pues que genial. Y la verdad es que ya me ha ido contestando gente, por ejemplo Ángel, que me dice que llevaba últimamente un tiempo sin escuchar podcast, pero que va a volver a escucharlos porque le gustaba mucho el podcast, bueno, este podcast, el de Diario de un Emprendedor. Así que Ángel, un saludo y muchas gracias por seguir escuchándolo. Y luego el otro día comenté que había subido a través de Spreaker, que es la plataforma donde publico yo los podcasts, el podcast a Spotify. Si escuchas los podcasts a través de Spotify, que sepas que hoy lo he mirado y ya está operativo. Para mí es un poco más rollo redirigir a la gente hacia Spotify, porque en Spreaker puedo medir las descargas que tengo del podcast y puedo ir viendo un poco la tendencia, qué episodios se escuchan más, qué episodios se escuchan menos, para pues poder tocar los temas que son más interesantes para ti, ¿no? Para la gente que me escucháis. Entonces, bueno, no me acaba mucho el tema de Spotify, pero bueno, si hay gente que descubre el podcast a través de Spotify y pues eso, lo escucha y se suscribe, pues mira, pues genial y bienvenido. Así que me voy a despedir, no sin antes pedirte lo de siempre. Las valoraciones y estrellas en iTunes son muy, muy, muy importantes, así que muchas gracias por hacerlas. Los comentarios en iVoox me dan mucho, mucho feedback para luego poder idear nuevos episodios y bueno, pues darme feedback. Y ya sabes, cualquier cosa, correo electrónico, lo pondré todo en las notas del podcast. Así que pases muy buen